Hola. 2024 conmemora el 50 aniversario luctuoso y los 99 años de nacimiento de la gran escritora mexicana Rosario Castellanos. Bueno, muy estudiada por enormes doctas, pero usted sabe que aquí nos enfocamos en la visibilidad de mujeres que escriben. Bueno, así que vamos. Rosario Alicia Castellanos Figueroa nació en Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Así que, pues, se declara a 2025 en el centenario de su nacimiento como año Rosario Castellanos, quien falleció en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974. La conocida como Rosario Castellanos, escritora, periodista, diplomática mexicana. Lo sabemos, ya lo dijimos, una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Embajadora de México en Israel hasta su fallecimiento, una de las pioneras del feminismo mexicano, y nos dice: muchos autores han querido hacer de la mujer una especie de poder tras el trono o del diablo tras la cruz, y de la cultura una especie de enfermedad que, como la hemofilia, las mujeres no padecen, pero transmiten. Si planeo un trabajo que para mí es el colmo de la ambición y lo someto a juicio de un hombre, este lo califica como una actividad sin importancia. Desde su punto de vista, yo, y conmigo todas las mujeres, soy inferior. El tema a discutir es que mi inferioridad me cierra una puerta y otra que ellos holgadamente atraviesan para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, que yo ni siquiera sospecho y del cual lo único que sé es que es indudablemente mejor que el que yo habito, tenebroso, con su atmósfera casi irrespirable por su densidad, con su suelo en el que se avanza reptando en contacto y al alcance de las más groseras y repugnantes realidades. Señala Rosario Castellanos en su ensayo titulado Sobre cultura femenina, escrito en 1950. Una obra muy a la manera de Ciudad de las Damas, de Christine de Pizan. Christine escribió esta obra como manera de debate filosófico, escrita en esta obra en 1405. Pero mire, si usted compara los dos textos, me refiero al de Rosario Castellanos y al de Christine de Pizan, siglos en la distancia, ¿no? Y además culturas totalmente distintas y contextos, ¿no? Diferentísimos, pues es una maravilla. Porque vemos como la misma estructura, claro, con un discurso actualizado. Y desde ahí nos preguntamos, ¿cómo nos miran los filósofos? ¿Cómo nos miran los hombres doctos a las mujeres? Bueno, y aquí, quienes nos hemos aproximado a las obras de Rosario Castellanos, percibimos esa constante, la imagen y la condición de la mujer. Y quizá está por demás decir esto porque todo el mundo lo sabe, una mujer que escribe. ¿Por qué escribe una mujer que escribe? Nos dice Rosario: la poesía verdadera responde a la necesidad humana más profunda, comprenderse y comprender el mundo, interpretarlo y expresarlo. Y mire, es una maravilla, es un poema de Rosario titulado Entrevista de prensa, donde hay como una especie de pregunta intratextual, ¿no?, de un periodista. Dice: pero señor, es obvio porque alguien, cuando era pequeña, dijo que la gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan, y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí los otros chorreando importancia. Mire, se fija, aquí no hay ni tantita ambigüedad, sino la clara expresión de la lucha de una mujer por ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad y que le corresponde en la cultura. Como si intentáramos y logramos, obviamente, y estamos trabajando en ello,
el paso de la marginalidad a la igualdad. Estar, ser, permanecer, comprendernos, comprender. Percibimos la fragilidad, la propia fragilidad, pero también nos asumimos como seres amenazados, no solo por la muerte, sino también por la vida, en soledad, en desamparo. Y estos temas que acabo de mencionar los encontramos en el poemario titulado En la tierra de en medio. Es una maravilla, publicado en 1972. Pero mira el título. Un título que obviamente da para muchísimas posibilidades de interpretación, En la tierra de en medio, y que, como vemos, pues alude a una geografía, quizá a un no lugar de lo femenino, quizá, tal vez, un espacio de lenguaje y escritura. Y se lo digo tal vez porque hay que releer este poemario una buena cantidad de veces para ir construyendo esa geografía, ese espacio fronterizo, suspendido, una especie de zona en la que se mueven pendular y ambiguamente las mujeres letradas, que poco a poco hemos ido construyendo una ubicación en una especie de terreno liberador y de conciencia poética. Posteriormente, en la tierra de en medio, este poemario pues va a formar parte, ¿no?, del gran texto que reúne toda la poesía de Rosario Castellanos. Poesía no eres tú, obra poética. Entonces vamos a la pregunta: ¿dónde se ubica en la tierra de en medio en un sentido figurado? Rosario concibe la tierra de en medio entre dos poemas. En toda la reunión de su obra poética, manera de fronteras. La primera con el poema que abre el poemario, Bella Dama sin Piedad, concretamente el poemario del que estamos hablando, pero también está el último, Poesía no eres tú, poema breve que cierra el poemario o la obra poética y que a la vez da título al compendio de toda su poesía, y es como si de un poema a otro, el que abre, el que cierra, hay una especie como de tránsito velado, un estado fronterizo. Ambos poemas dialogan acerca de la escritura de Rosario Castellanos, con una voz poética muy enfática, que niega para afirmar lo que es poesía, es decir, deconstruye, multiplica la existencia del otro. Dice la voz configurada por Rosario en estos versos: para no convertir a nadie en un espejo, porque si tú existieras tendría que existir yo también, y eso es mentira. El otro, con el otro la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Voy a leer ahora Bella Dama sin Piedad, poema en el que nos vamos a centrar, nos estamos centrando para visibilizar en literatura en espiral a la importantísima escritora mexicana Rosario Castellanos. Bella Dama sin Piedad. Se deslizaba por las galerías. No la vi. Llegué tarde, como todos, y alcancé nada más la lentitud púrpura de la cauda, la atmósfera vibrante de aria recién cantada. Ella no, y era más que plenitud su ausencia, y era más que esposales, y era más que semilla en que madura el tiempo, esperanza o nostalgia. Sueña, no está, imagina, no es, recuerda, se sustituye, inventa, se anticipa, dice adiós o mañana. Sí sonríe, sonríe desde lejos, desde lo que será su memoria, y saluda desde su antepasado pálido por la muerte. Porque no es el cisne, porque si la señalas una sombra entre la pupila profunda de los lagos, y del esquife solo la estela, y de la nube el testimonio del poder del viento. Presencia prometida, evocada, presencia posible del instante en que cuaja el cristal, en que se manifiesta el corazón del fuego. El vacío que habita se llama eternidad. Qué maravilla este poema, enorme. A ver, vamos a intentar ver qué hay en la sangre, qué hay en las venas de este poema extraordinario. Lo primero que captamos es la voz de la enunciación, que está construyendo una especie de figura femenina, la pone en escena, en el centro de la escena,
tal vez una declarante, una declamante, una mujer que enuncia, que tiene voz y que sin embargo parece una figura de ausencia, la esperanza o la nostalgia. Sueña y no está, imagina y no es, recuerda, se inventa, se sustituye, se anticipa. Será a lo lejos una sonrisa desde su memoria. No es un cisne, no es un cisne. Este signo poético del erotismo, de la escritura, dijéramos, del atrevimiento intelectual y amoroso en la tradición poética clásica. Una sombra en la pupila de los lagos, testimonio del poder del viento. Una presencia, evocación del instante. Un corazón del fuego. Un vacío llamado eternidad. Una voz que potencia la creación. Mire, sin duda, una voz que potencia la creación en clave femenina, dijéramoslo así, pero inacible. Un poema quizá que relabora no quizá, es un poema que relabora el antiguo tópico de la muerte con forma de lo femenino. Un tópico, es decir, un tema literario considerado universal, la bella dama sin piedad. Entonces, ¿de qué habla Rosario Castellanos cuando habla de dama sin piedad? Rosario dialoga con la tradición medieval francesa y concretamente con el poema de Alain Chartier, mismo que después retomará el poeta romántico inglés John Keats, va a retomar el tópico también, la bella dama que seduce mediante su belleza, pero que no da nada a cambio y que es terrible y que es fascinante y que es la muerte. Una voz que enuncia a la bella dama a través de la ausencia mediante el encuentro real, nunca suscitado. A la vez denota una presencia a través de la evocación constante. Se deslizaba por las galerías, no la vi, llegué tarde como todos y alcancé nada más la lentitud púrpura de la cauda, la atmósfera vibrante de aria recién cantada. Canta Rosario Castellanos, el poema, miren. Como vemos, pues inicia evocando lo que decíamos a esta figura femenil ausente. Van continuando las estrofas, ¿no? Describiendo, entre comillas, a la dama, pero describiendo y deconstruyendo, porque al mismo tiempo que va como planteando lo que es, pues también va diciendo lo que no es. Y lo que la voz lírica conoce de esa presencia ausente a través, pues únicamente de la evocación cantada en múltiples formas, ¿no? Todos los poemas, diríamos así, la muerte en todos los poemas, ¿no? La poesía en todos los poemas, valga la imagen, ¿no? de la poesía dentro de la poesía misma, como en esta poética y en muchas otras. Así, pues vamos avanzando, ¿no? En las estrofas y vamos captando como la sujeto lírico, la que canta, se habla para sí misma como en un gesto de reflexión en voz alta. Sueña, no está, imagina, no es, recuerda, se sustituye, inventa, se anticipa, dice adiós o mañana, pero nunca hoy, nunca presente. Y entre los versos del poema nos preguntamos, ¿quién es la buscadora que persigue la cauda púrpura? ¿Quién es víctima de la ilusión que anda tras la necesidad de evocar a una figura encubierta? ¿Qué hay detrás de la evocación? Pues tal vez la necesidad de repensar dentro del poema, por eso digo tal vez, porque estoy hablando de esa ambigüedad en las interpretaciones o de ese conflicto de las interpretaciones. Y dentro del poema, la necesidad de repensar la condición de ser mujer y repensarla y repensarnos en un sentido social, en un sentido histórico, en un sentido simbólico. Bella y despiadada, la mujer está presente, como fantasma, como una seductora fatal, como la muerte, como alegoría del espacio en el pensamiento. Ahí estamos las mujeres en el tiempo eterno. Y somos las púrpuras, porque el mundo nos convierte en culpa, en penitencia, un mundo que nos invisibiliza, que nos introduce en vacíos, en huecos, un mundo que nos convierte en un espacio habitable. Y cuando leemos en la tierra de en medio, pues vamos notando cómo los poemas están unidos por un hilo púrpura, metafóricamente, ¿no?
en la coyuntura de la desdicha a lo largo del poemario, en la Tierra del Medio, una desdicha causada por las máscaras sociales impuestas, donde el poemario parece decirnos que la mujer es infeliz porque se engaña a sí misma, y tal vez esa desdicha es la Tierra Media, la Tierra del Medio, entre la poesía y la muerte. Pero mire, hay otro rostro en la bella dama sin piedad, hay otro rostro, el rostro, la faceta, el rostro, la mirada de la seducción, el sentido vital y profundo del impulso creativo, la potencia de la escritura, el ejercicio del pensamiento, pues de la mujer en un mundo hostil. Esa necesidad de Rosario Castellanos, a lo largo de toda su obra, de ser fiel a la palabra. Como lo dice el verso, el testimonio del poder del viento, qué maravilla. Y la impiedad es ir a contracorriente, es mirar en nuestros rostros femeninos el acto de escribir, la creación, esa cauda púrpura que nos abre la puerta, como dicen estos versos de Bella Dama sin piedad. Sonríe desde lejos, desde lo que será su memoria, presencia prometida, evocada, presencia posible del instante en que cuaja el cristal, en que se manifiesta el corazón del fuego. En nosotras se manifiesta el corazón del fuego. Rosario Castellanos ha hecho la metáfora y la metáfora la ha hecho a ella, la poeta sin piedad. Leer a Rosario es buscar para construir otras realidades, es romper los espejos de las falsas ideas, de las imágenes deformadas de la mujer, de lo que es lo femenino, del eterno femenino. Y todas estamos trabajando en abrir las cerradas galerías. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.